La decadencia de la Unión Soviética era un hecho a voces. Se le estaba cayendo toda la estantería en los países europeos. Teníamos situaciones de tensión que ya no se resolvían mandando tanques. Ya la primavera de Praga no se iba a repetir, el baño de sangre que hubo en Hungría en 1956 cuando Hungría se levantó no tenía lugar, no tenía acomodo, y los países de la Europa Oriental estaban tomando su propio camino en búsqueda de la economía de mercado y de la democracia. Ese era un hecho real y rotundo. Cuando la Unión Soviética cae en un vacío de poder, porque viene una sucesión de tres ancianos moribundos que se apagan, cuyas vidas se apagan a la vista o con diferencia de muy pocos meses. Brezhnev, que fue el último de los secretarios importantes del Partido Comunista, al que le sucede Andropov, que era un anciano ya muy enfermo, y viene después Chernenko, que estaba moribundo. Y los tres mueren a la vista de poco tiempo y algo había que hacer. El sistema no daba para más, el sistema se caía a pedazos, y no solamente en Europa Oriental, donde hemos dicho que en todas partes, en Hungría, en Polonia, en Checoslovaquia, en Bulgaria, en Rumania, con ese salvaje de Ceausescu, estaban buscando algún horizonte, con unos endeudamientos colosales también en Alemania Oriental y en las vecindades del gran progreso de Alemania Occidental, del milagro alemán, como lo llaman, el milagro de Erhard y de Adenauer, del profesor Erhard, el economista, y de Adenauer, el más grande político que tuvo Alemania en toda esa época. Eso había volado en átomos. Ahí seguían teóricamente las indicaciones de Moscú, y había unos partidos comunistas que ejercían el poder a la brava contra todas las manifestaciones de un pueblo que quería libertad. Pero al interior de Rusia, ¿qué pasaba? Que la situación era dramática, la situación de pobreza, la producción agrícola estaba en el piso, como estuvo en el piso desde las reformas agrarias de Lenin y de Stalin, que acabaron con los gulags, acabaron con la creación de riqueza agrícola en el país que tiene las tierras agrícolas más abundantes del mundo, y no han podido reconstruirlas. Ese fue un daño irreparable. La situación de endeudamiento con Occidente era insostenible también. La gente no sabía qué camino tomar. Había necesidad de cambio se pedía, pero había unas estructuras tradicionales, conservadoras del Partido Comunista, que no querían ningún cambio. Y aparece un hombre joven, comunista declarado, y lo declaró siempre, hasta que los tiempos lo fueron convenciendo de que el comunismo era una enorme equivocación, un colosal error, que se llamaba Mikhail Gorbachev, un hombre de una gran ascendencia sobre los pueblos, de una gran capacidad de cambio, que fue poniendo fichas claves al interior del gobierno. Cuando lo eligieron secretario general del Partido Comunista, empezó a tomarse las riendas del poder, a derrotar a la clase conservadora, a los ultracomunistas que querían mantener el poder a toda costa, y la economía planificada, y los desastres que traían mantenido todo con la bota militar y con el hambre y con la miseria del pueblo. Gorbachev dijo: esto tiene que cambiar. Y entonces lanzó una palabra que cambiaría el mundo: perestroika. Perestroika. ¿Qué significa qué? Esa es una palabra que ha querido ser traducida del ruso a las lenguas occidentales: reestructuración, cambio, reforma. ¿Qué es lo que significa perestroika? En todo caso, había que cambiar. ¿Cambiar hacia dónde?
sus comienzos Gorbachov decía es que vamos a mantener el comunismo, pero un comunismo responsable, un comunismo distinto, donde se tomen decisiones al interior de las empresas, donde se puedan destruir las empresas que no sean rentables, abriéndole las puertas a la economía de mercado. Sobre eso no cabía ninguna duda. Pero la ineficiencia del comunismo queda comprobada por Gorbachov con características dramáticas cuando el 26 de abril de 1986, en un lugarcito de Ucrania llamado Chernóbil o Chernobyl, como ustedes quieran, estalló un reactor nuclear por mal mantenimiento, por ineficiencia tecnológica, por incapacidad, y eso desató una ola nuclear peor que las bombas de Hiroshima y Nagasaki. Inicialmente mató muchas personas, pero muy pocas para lo que sería la tragedia posterior. En los inicios fueron apenas una docena o 15 personas las muertas, después fueron decenas de miles de muertos por Chernóbil. Gorbachov visitó esa catástrofe y entendió que había unos males de conjunto al interior de la Unión Soviética que demandaban un cambio. Chernóbil era la prueba de la ineficiencia administrativa, de la ineficiencia tecnológica, de la incapacidad de un sistema montado en el partido único, en la economía planificada, y todo tenía que cambiar. Y ahí viene el proceso de cambio. Dice, yo no puedo además seguir invirtiendo en una carrera militar absurda, tengo que hacer un alto en el camino. Se reúne con la señora Thatcher, con un gran sentido del humor, le dice, señora, no se preocupe que no me han dado instrucciones para convertirla a usted al Partido Comunista. La señora Thatcher suelta la carcajada, se hacen amigos y dice, con este hombre hay que conversar. Y se encuentran con otro hombre, jovial, inteligente, abierto, y decían algunos que con pocas ideas, pero esas pocas ideas muy firmes y muy claras, llamado Ronald Reagan. Dicen los que quieren maldecirlo que un mediocre actor de cine, y probablemente lo era, y qué importa, pero que se hizo primero gobernador de California y después presidente de los Estados Unidos, y después con Gorbachov cambiaron el mundo. Y con Gorbachov hicieron unos acuerdos nucleares de unas dimensiones colosales para disminuir la carrera armamentista, para reducirla a la nada, o pues a la nada no, para dejar una capacidad instalada suficiente para causar tragedias, pero reducirla fundamentalmente. Gorbachov necesitaba hacerlo para poder sobrevivir, para que la Unión Soviética sobreviviera, y todo ese presupuesto dedicado a la guerra nuclear, dedicarlo a la agricultura, a la industria, a la transformación, a la perestroika. Gorbachov pues se convierte en el hombre definitivo. Se empiezan a desmontar las estructuras comunistas en toda Europa y empiezan a caer los gobiernos comunistas y finalmente cae el muro de Berlín y cae el gran baluarte del comunismo europeo que era la Alemania oriental. ¿Iban a volver los tanques rusos a imponer su criterio como en la primavera de Praga? No, no señor, no señor. Esa aventura era imposible y los pueblos de Europa oriental tomaron su camino hacia la democracia y hacia la economía de mercado, movidos por la perestroika, que trabajaba de la mano de otra palabra clave, el glasnost, o transparencia. Había que trabajar con transparencia para una transformación de la política, para una transformación de la concepción del mundo. Gorbachov seguía diciendo, con el socialismo de nuestros padres hay que recuperar los principios fundamentales, todo haciendo democracia y economía de mercado. Así se cayó el comunismo en el mundo y Chernóbil fue una pieza fundamental
porque le demostró a Gorbachov que no funcionaban, que el sistema estaba corrompido y destruido por dentro, que la gente tenía hambre, que había que abrirle espacio al desarrollo económico a través de la libertad, a través de la democracia. Así, con la tragedia de Chernóbil al fondo, Mikhail Gorbachov transforma el mundo, acompañado de dos personajes claves dentro de la historia universal, Margaret Thatcher y Ronald Reagan de los Estados Unidos. Hoy en la historia, en la hora de la verdad, 9 de la mañana, 4 minutos.